Muy bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé la hora en que vas a tener la oportunidad de ver esta conversación. Hoy quiero conversar con una mujer muy especial, más allá de su trabajo con el eneagrama. Para mí representa sensibilidad, profundidad, humanidad y sobre todo una enorme capacidad de transformar el dolor en amor y conciencia. Ya van a saber por qué. Y adicionalmente, algo que valoro mucho y que está presente en todos y cada uno de mis facilitadores, y es la lealtad, algo que valoro y honro inmensamente. Amor y lealtad. Muy bien. Dianita, bienvenida. Gracias por la invitación. Diana Cícer. Cícer, ¿de dónde viene ese apellido? De Polonia, mi abuelo paterno es polaco. Polonia, qué interesante. ¿Y Ujú. migró a Colombia? Migró con toda la familia en época de la Segunda Guerra Mundial y aquí vinieron a comer bananos, de sembrar papas a comer bananos aquí al trópico. Sin una Ay, palabra de español, fueron, bueno, acomodándose aquí, integrándose y bueno, esto corre por mis venas sangre de muchas culturas. ¿a dónde llegaron? Llegaron a Barranquilla y de ahí se instalaron en La Unión, Antioquia, a acompañar. Ellos tenían como un acuerdo con el cónsul de Colombia en Polonia para venir a tecnificar como el tema de cultivos de papas, porque ellos estaban allá en una zona cercana a Rumania donde cultivaban tubérculos. Entonces vinieron por acá y curiosamente, aunque venían de Europa, acá estaban más avanzados tecnológicamente que allá en cuestión de energía eléctrica, por ejemplo. Allá estaban muy, muy, muy en el campo sin energía eléctrica, pasando unos inviernos muy duros y bueno, se vinieron por aquí. ¿Y en la Unión es zona papera? Es zona papera. Es zona papera, es zona lechera, pero sí, sí, es una zona de bastante cultivo de papas. No sé si ahora tanto como en ese entonces, porque ya después se fueron viniendo más para Medellín, algunos a Bogotá, otros se fueron a Israel, otros a Estados Unidos, pero bueno, quedaron lo suficientes para que yo naciera un día. Yo, yo nací en una ciudad, en un pueblo, bueno, es una ciudad ya que se llama Facatativá, cerca de Bogotá, y uno de los apodos que le tenían a las personas de mi pueblo era manipuercos, por el tema del cultivo de la papa. O Ujú. sea que siempre tienen las manos, Ahora se pues diría son manizanos por estar ahí en contacto con todo lo que ayuda a la microbiota. bueno, La ignorancia es atrevida, pero bueno, muy bien. ok, entonces de ancestros polacos. ¿Quién era Diana antes de comenzar este camino interior? ¿Y cuándo lo comenzaste? Pues mira, yo creo que comenzó muy temprano porque tengo la fortuna de tener una mamá muy curiosa en todos los temas del mundo del desarrollo personal. Y yo me acuerdo que en mi casa siempre había muchos libros. Esto es algo que yo agradecí siempre. El día que yo pude juntar dos letras, se me abrió un mundo porque todo lo que iba cayendo por mis manos leía y mi mamá tenía un montón de temas de desarrollo personal y tenía muchos cassettes de desarrollo personal. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, uno de águilas en las alturas. Y entonces estaba toda la metáfora de las águilas y de cómo se van transformando y cómo en un momento tienen que sacarse las plumas y mudar el pico para volver a transformarse. Y todas esas imágenes estaban en mi cabeza desde muy pequeña. Y
Cuando yo nací, bueno, esto es curioso, pero yo no nací siendo Diana Cícer, yo nací siendo Diana, otro apellido, porque hubo un dramón familiar. Y, y eso implicó que desde muy temprano nos acompañáramos por psicólogos en situaciones de separaciones, de mudanzas, de todos estos dramas y entonces pues he estado cerca del desarrollo personal en distintos momentos. Luego muy peleada con toda mi historia familiar en la adolescencia, muy enojada con toda la situación. Muy refugiada en el mundo intelectual y bastante diría como que hasta despectiva con el mundo más transpersonal, esotérico, religioso, porque cómo puede ser que este plan sea así tan terrible. Y luego, bueno, pues fueron llegando las circunstancias suficientes de la vida para decir, "Mm, la verdad que es que no está tan mal este diseño, no había que pasar por esas situaciones dolorosas o incómodas, porque simplemente son incomprensión e ignorancia en el momento en que van sucediendo, porque uno no tiene ni todos los datos, ni ha hecho suficiente músculo para poder atravesar algunas circunstancias. Entonces hay momentos de berrinche, así que yo he sido berrinchosa por momentos con el mundo de desarrollo personal, luego, bueno, estudié psicología. eh, y he tenido distintas circunstancias que me han llevado como a meterme cada vez más, viendo que aquí sí hay unas cosas interesantes para, para ver y aprender. La migración, la maternidad, las dificultades en las relaciones, bueno, todo va como fue decantando, pero he tenido una vida, entre comillas, bastante normal para mi tipo de personalidad, como la buena estudiante, la buena hija, la buena trabajadora, la que se esfuerza, la que logra cosas, muy de la buena hija. Eh, hasta que bueno, van pasando cosas que dan oportunidades para salir como de ese marco y que pueda ser elegido, no ya como una cosa, como un mandato de eso o nada y hay que ser de esa forma, sino también permitirme algunas otras cosas de ni ser tan buena, ni estar tan en la cosa del reconocimiento y del logro, y ver también que desde ese otro lado como que balancea y permite y respira un poquito más también la personalidad. No sé si te respondo bien, pero es que como que quién era antes, eh, he tenido distintos papeles. De hecho, antes era del desarrollo personal quizás muy inquieta, pero poco profunda, ¿cierto? Es como que siempre me han interesado muchos temas al tiempo y sigo teniendo una tendencia a estar leyendo 4 libros al tiempo y a estar metida en 5 cursos distintos al tiempo, pero ya hay una cosa de más profundidad y aquí me acuerdo que tú siempre sueles decir como este tema de si uno salta mucho por la superficie y no agarra un solo camino y se va a lo profundo. Y he tenido momentos de saltar y abrir muchas cosas y estar en muchos temas al mismo tiempo y otros en que hay un tema que me obsesiona y me meto, ahí logro más profundidad, pero luego algo vuelve y me intenta complementar con otra cosita. Así que, bueno, el enegrama como una más de esos radios, probablemente el que más me ha organizado la visión de ser humano, de mundo, el que más me ha dado herramientas de transformación. ¿Cómo era que empezaba el cassette de las águilas? De águilas en las alturas. Águilas en las alturas. Águilas en las alturas. No sé de quién, no me Bueno, acuerdo quién era el autor, pero maravilloso. no existe nada gratuito en nuestras vidas. Obviamente tú sabes que el águila simboliza los aspectos de transformación de tu personalidad. Ujú. No es gratuito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué estabas haciendo en el 2006? 2006, hace 20 años, estaba en la universidad ¿Qué estudiándome buscabas? juiciosa. ¿Qué ¿Qué buscabas buscaba? además? No tanto en el título, porque estás estudiando psicología, ¿cierto? Ujú. En ese momento, ¿qué buscabas? ¿Qué recuerdas que tú buscabas? Esa era una época interesante porque había muchas cosas dando vueltas.
no sé si la palabra sea difíciles, pero complejas en ese momento a nivel familiar. Mi papá estaba atravesando situaciones de salud muy difíciles. Yo en relaciones de pareja también estaba en un momento muy complicado y la carrera me daba como un norte, pero también una posibilidad de, entre tantas cosas incontrolables que suceden, esto como que depende de mí y voy a aprender todo lo que pueda. Entonces hubo muchísimo foco en el tema de los estudios, mucha curiosidad. Luego un poquito más adelante en la carrera tuve crisis con la carrera, de decir, ¿para qué me metí en esto? Esto no es lo que quería, salí de la crisis y renové como el amor por lo que estaba estudiando. Creo que estaba buscando entender en el fondo, más allá de en qué puedo ser buena y servir, que también fue apareciendo un poquito más adelante. La primera parte de la carrera fue sobre todo, bueno, entender qué hago con todo este caos que tengo con mi historia familiar y con lo que está pasando ahora y con el tema de las relaciones de pareja, que me complicaba mucho en ese momento. Sí que estaba intentando eso, comprender. ¿Recuerdas cuando empezaste a darte cuenta que había algo más profundo que comprender en la vida? ¿Cuándo? Creo que eso no fue hace tantos años, más recientemente, eh, como que se ha ido alivianando esa cosa de que hay que acumular mucho conocimiento y entender para controlar, porque la primera parte de la comprensión yo creo que estaba más motivada por el miedo. Entonces, quizás si tengo más información y tengo más herramientas, puedo hacer algo con este desmadre, este descontrol que veía en ese momento. Y luego se fue convirtiendo más en confianza y en que la cosa se trata de vivir y experimentar, que la vida es muy generosa en experiencias para que podamos aprender, para que podamos crecer, para que vamos completándonos y nos vamos desarrollando y que pues hace falta, todas esas experiencias hacen falta, nadie fortalece un músculo sin levantar una pesita, ¿no? Es como hay un tema a través del pulirse con estas experiencias incómodas para el ego que son importantes. Entonces me fue pasando, seguramente que esto se profundizó cuando llegó Lira, mi hija, a mi vida, pero ya desde un poco antes también en las experiencias de migración, donde había algunas incomodidades grandes para mi ego. Poder confiar y ver lo que había lindo a través de esas experiencias, es que se trata de vivir y hay que acumular experiencia, no solamente conocimiento y comprensión, y muchas veces la comprensión llega mucho más tarde, es como que vamos viviendo y mucho más tarde entendemos como, ya entiendo que eso me estaba sirviendo para lo de hoy, o eso me estaba preparando para lo de ahora, o eso se necesitaba porque, pero la comprensión suele llegar más tarde, entonces cuando yo lo veo repetirse esto una y otra vez, es como, bueno, pues hay que confiar en que todavía no sé, todavía no alcanzo a entender para qué estoy viviendo esta experiencia, pero confío en que tiene un buen sentido que quizás comprenderé más adelante. Entonces hay más entrega, hay menos miedo, como que voy entendiendo que es que se trata de vivir y de experimentar, no necesariamente de hacer lo correcto o de entenderlo o de demostrar algo o de ser de alguna forma para ganarse algo, sino como la vida es muy generosa en experiencias para que podamos aprovecharlo, disfrutarlo, saborearlo. Antes de hablar un poquito con el tema del eneagrama, mencionaste a Lira, Ujú, tu hija. Entonces, aprovechemos, ya que mencionaste a Lira. ujú. ¿Qué ha significado para ti el Mm. camino junto a ella? Parece toda una vida y han sido solo 8 años. Bueno, un poquito más por la gestación, pero Lira ha sido un regalo enorme y es muy curioso porque aunque Lira lleva 9 años conmigo, mi sensación es como que siempre hubiese estado ahí, es como es imposible que Mm. Lira no hubiese estado siempre en mi vida y siempre estará también, como que siento que es una compañera de camino muy especial y que aunque al principio vino
como una especie de tragedia personal, la forma en la que nació, el síndrome genético que tiene, las dificultades de salud, el pronóstico que había. Luego fui viendo la bendición que enmascaraba esas formas. Es como que, uy, yo necesitaba que ella llegara así, de esta forma, para que yo dejara de estar saltando por todos lados, desperdigando mi energía y concentrarme en las preguntas fundamentales, porque Lira ha sido una persona que me ha traído la posibilidad de hacerme en serio, en serio, en serio las preguntas fundamentales de la vida, de para qué estamos, qué es la vida, qué es la muerte, qué es lo que pasa, qué es lo importante, la capacidad de amor que ha abierto esta niña en mí, en mi familia, en el mundo alrededor ha sido increíble porque es una niña bastante particular. Yo a veces la veo y es como, ¿de dónde ha venido esta mujer a aterrizar aquí? En mi casa, en mi vida, porque realmente tiene unas cualidades que yo digo, quiero estar cerquita de esta niña a ver si voy aprendiendo las cosas importantes. Realmente ha sido muy, muy maestra en la entrega, en la alegría, en la espontaneidad, en la dulzura, en la ternura. Porque yo no siempre he sido ni tierna, ni dulce, ni alegre, ni entregada, como que estaba muy endurecida en esto de aquí hay que ser fuerte y hay que resolver y hay que hacer las cosas porque la vida es problemática y esta mujer es como así, entregada a todas las experiencias, amor incondicional, alegría para todo. Y es como, ay, mira, se puede vivir de esta forma. Me lo está mostrando esta muchacha con la que vivo muy cerquita todos los días. Entonces, no, ha sido un gran regalo para mí, para mi familia. Ver a mis papás ser abuelos ha sido un regalazo como ver también, ¿no? Ese ensanchamiento del corazón para toda la familia, ver a mi hermano ser tío. Lira, el que toca, lo enamora, o sea, tiene una cosa enamoradora en sí. Y es muy curioso porque si bien yo he estado mucho por las cosas de hacerlo bien y además hacerlo bien y con una sonrisa y que sea rápido y que sea eficiente y que sea bueno, entonces claro, pues ha sido una carrera entre comillas por el logro, por el brillo, por el reconocimiento, por el título. Y yo creo que si Lira no hubiese venido como llegó y hubiese sido una niña entre comillas normal, me hubiese podido poner en esa carrera con ella, ¿cierto? Como del éxito a través de que fuera buena, que fuera inteligente, que fuera linda, que fuera como que cumpliera con esos logros. Y eso todo, todo dejó de importar cuando llegó Lira. Es como, ¿para qué quiero que sea ni bella ni... Lira es una niña así, súper flaquita, ahora que fuimos a Coveñas, a la playa. Y yo la veía, y normalmente aquí que estamos en Guarne, en una zona de montaña, pues tiene varias ropas encima y disimula la flacura, pero allá era como una garza, eran dos patitas con las rodillas así, es como, ay no, esta mujer es una garza, un diente así, el otro por acá, un ojito más agachado, el otro más abierto, entonces yo la veía y decía, nunca va a ganar un concurso de belleza esta mujer, pero la adoro, es preciosa, la veo como un rayo de sol divino y ella se mira al espejo y se adora y se tira picos. Entonces, me sacó un montón como de la mirada, de ese tema de ser para los otros o de los estándares que hay que cumplir. A mí con Lira todas esas cosas no me importa si gana un año, si no pasa de año, si alcanza a hacer la presentación de música o no la puede hacer, todas esas cosas que para mí fueron súper importantes en el tema de la autoexigencia, en mi carrera más profesional y académica, con Lira no me importa para nada, esto es como que sea feliz, que viva contenta, que le guste lo que haga, como que hay muchas otras cosas que empezaron a ser relevantes con ella. Yo te conocí a ti, ¿en qué año fue? Cuando me escribiste una pastoral. Yo te escribí, creo que fue en 2020, sí, pudo haber sido como finalizando 2020 y grabamos empezando 2021. Ok. Y te conocí personalmente en Intro, Ujú, en el primer capítulo de Intro, El trascender del ser, en La Ceja. Y ahí tuve la oportunidad también de conocer a Lira. ujú.
que, como tú muy bien dices, Lira toca el corazón de todos quienes tenemos la fortuna de conocerla. Sin embargo, debo compartir aquí que a mí lo que más me impactó no fue la misma Lira, que ya de por sí es un ángel, que le toca a uno el corazón y con su ternura y todo lo demás. A mí lo que más me impactó fue cómo tú te relacionas con Lira y la entrega que tienes con ella. Eso a mí fue impactante. Mm. Y con todo lo que nos has comentado, mucho más de lo que hubiese querido preguntarte, gracias por ese compartir. Sí quisiera hacerte una pregunta que puede ser un testimonio muy hermoso. Diana, ¿cómo se sostiene la esperanza cuando Mm. todos los diagnósticos Mm. parecen decir otra cosa? No hay esperanza. ¿Cómo se sostiene eso? Diana? Mm. Ay, eso fue una parte súper importante de mi vida y me acuerdo el momento, a ver, obviamente fueron como un cúmulo de momentos, pero hay uno muy especial. Cuando Lira nació con muchas dificultades cardíacas, eh, pues estaba esto de, hay una cirugía, Lira tiene un montón de cosas de corazón, funciona porque la vida la gira aquí, en todo caso ya tiene varios temas ahí en el corazón y no es tan fácil de reparar. Y entonces había en ese momento el tema de si se hace la reparación, hay muchas probabilidades de porque está chiquita, porque está con muy bajo peso, porque está muy débil, que no sobreviva la cirugía. Ahora, si no sobrevive la cirugía, pues hay muchas probabilidades de que al primer año ya sea totalmente dependiente del oxígeno y a los pocos años pues fallezca porque el corazón no pueda más. Em, y hubo un momento como de mucha certeza de, ay, yo no quiero que la vida de Lira sea quirófano y yo quiero que viva una buena vida el tiempo que sea, ¿cierto? Y hubo un momento en que esto era como una tragedia para la familia, sobre todo para la familia del padre de Lira, como mucha resistencia a lo que estaba pasando y se podría hacer esto y se podría hacer lo otro. Y yo solamente quería como estar ahí, disfrutarle el tiempo que fuera, porque tenemos muchas concepciones de que una buena vida es la vida vivida hasta que tenemos 90 años y nos morimos. Entonces, claro, hay como una cosa de hay que, en estos días no me acuerdo de alguien que me decía como es que hay que salvar la vida, y es como, pero como que hay que salvar la vida, o sea, ella ya está viviendo y para ella la experiencia es así, el tiempo que esté, mientras sea grato, me parece que puede ser suficiente. Yo también quiero tener buenos días alrededor de vivir una maternidad plena, consciente, gozosa, pero en esos días que toda la familia estaba como con tanto caos y yo estaba en la duda de qué hago, qué decisiones tomo, qué difícil estar en esta situación de tomar estas decisiones em, para las que no me sentía preparada. Leí un libro de Joan Garriga, Vivir en el alma, y en ese libro estaba esta historia de buena suerte, mala suerte, ¿no? Esta historia china del señor al que le van sucediendo cosas, en que el hijo se le cae el caballo, ay, será buena suerte, mala suerte, luego vienen del ejército a decir, bueno, nos vamos a llevar a los hombres de la región y a él no se lo llevan porque tiene la pierna quebrada, será buena suerte, mala suerte, y la historia va así. Y esa historia me caló muy profundo con lo que estaba viendo con Lira, como de, bueno, que esta niña se ha venido así, que estemos en estas circunstancias, buena suerte, mala suerte. Con el tiempo me he ido dando cuenta que, no, una bendición grandísima lo que ha sido. Y para responder tu pregunta de cómo se sostiene la esperanza, eh, cada día es tan gozoso que yo cada día que duermo a Lira y me acuesto con ella a la noche es como, ay, qué maravilla haber vivido este otro día, como que nunca más yo volví a dar por sentado un día de estar con ella o de la vida, como que me dio una cosa de qué milagro es la posibilidad de cada uno de los días. Entonces para mí el foco fue que ese cuerpo esté tan cómodo en esta tierra, que ese corazón esté tan abierto, disfrutando tanto, que quiera seguirla prolongando. Y bueno, pues esta niña ya tiene 8 años y no es 100% dependiente de oxígeno, lo usa en la noche, es muy vital, vive súper contenta. Entonces, el tiempo que sea, ¿no? Yo no me pongo tampoco ambiciosa con
qué va a pasar y cuánto la quiero retener porque no estoy en esa dinámica. O sea, una vez que tomé la decisión de no hay cirugía y vamos con lo que hay, sosteniendo como el cuidado paliativo, me relajé un montón. Fue como, qué rico, porque pues si se va a los 10 años, habrá tenido 10 años súper maravillosos ella y yo habré tenido 10 años maravillosos de maternidad también. No, eh, hay momentos en los que viene un poquito más de culpa o en los que vienen un poquito más de dudas, pero cada vez son menos intensos porque yo la veo viviendo una vida maravillosa. Entonces, como que me ha conectado mucho más con la gratitud, así que como se sostiene viviendo súper bien cada uno de los días. No, eso, mi foco es en la calidad. No, mientras esté, que estemos súper bien, que lo vivamos bien y que yo también, eso también me está pasando a mí. Esta vida no solamente le está pasando a Lira y yo quiero también vivir una buena vida y eso ha implicado que al principio yo decía que no a cualquier cosa. De hecho, intro la primera vez fue como la primera cosa que me arriesgué a hacer saliendo de la casa. Entonces ya estaba ahí Sí, cerquita y me la llevé y estaba el papá ahí cerca y la llevaba y la traía, pero fue la primera vez que yo me animé a hacer algo por fuera. Y a partir de ahí me fui animando más y fui llenando también a mi familia como de confianza, de que también pueden acompañar los cuidados, que pueden aprender a dar los medicamentos, poner el oxígeno, cambiar las bolsitas de colostomía, como fui armando una red de cuidado que es súper generosa con nosotras para que yo también pueda ir viviendo experiencias que no solamente tengan que ver con maternar. valga la pena mencionar aquí y para quienes vean esta conversación que, como ustedes pueden ver, cumple ese propósito maravilloso de conocer a los seres humanos detrás de intro, ¿no? Los humanos detrás de intro, que así se llama esta serie. Agradezco inmensamente porque en el primer intro, como tú muy bien lo dices, fue la primera vez que te arriesgaste a hacer algo así y armaste toda una logística para poder estar con nosotros, eh, madrugar, salir de la casa donde conseguiste para estar con ella y unirte con nosotros, salir tarde, en fin. Y luego volver, ir a Armenia también, el segundo. A México no te Mm. fue posible y bueno, ahora vuelves y te arriesgas viniendo aquí a Cali, donde vamos a estar una semana completa. Entonces, gratitud inmensa por eso y a la misma vez alegría de haberte seducido para que pudieras haber tenido esa parte y es poder estar con Lira como estás al 10.000 o 1.000.000% sin olvidarte de ti. Y volviendo a centrarnos en ti, eh, Lira nació en Argentina, ¿cierto? Ujú. Eh, ¿Cómo llegas tú a Argentina? ¿Por qué Argentina? ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Estuve 10 años y llegué haciendo una práctica de la universidad. En los últimos semestres de la universidad tuve una posibilidad de hacer una práctica en un hospital, escuela de salud mental que tenía un enfoque más social, más comunitario, un enfoque de salud mental muy distinto, como muy integral, muy distinto a esto clínico y enfocado solo en lo individual, sino abrir el espectro de que la salud mental es multidimensional y que lo comunitario, lo familiar, lo grupal también tienen muchísima relevancia, bueno, el trabajo con el cuerpo, la alimentación. Así que ahí fui y ahí conocí al que es el papá de Lira. Entonces él ya vivía ahí, estaba viviendo en la Patagonia, nos enamoramos, me dijo, venite, yo me fui, tenía 20 alocados años. Bueno, avisé en mi casa, muchachos, yo sé que es un poquito sorprendente, pues me voy a casar y me voy a ir a vivir a la Patagonia. Nadie se imaginaba ni que yo alguna vez me iba a casar, yo creo, menos ser mamá porque no eran cosas que yo manifestaba ni deseo ni interés, pero bueno, pasó y así fue. Viví varios años en la Patagonia Argentina, en un pueblito muy lindo que se llama Puerto Deseado, capital del pingüino de penacho Mm, amarillo.
y yo me sentía a vivir en National Geographic, porque estaba ahí a unos minutitos de la casa y veía a los pingüinos, a los guanacos, a las aves marinas, un mar precioso, así que bueno, ahí viví varios años muy, muy bellos de mi vida. Y en la gestación de Lira nos mudamos a Córdoba, al centro del país. Y ahí vivimos unos añitos de Lira hasta que en pandemia nos devolvimos, nos hemos separado del papá de Lira y nos hemos vivido acá, nos hemos vuelto a donde la familia. Una anécdota. ¿Ya el acento argentino se te fue del todo o aún aparece a veces? No, si tú me hablas en argentino, te hablo en argentino. Pero si me voy ahora a la costa, que me fui a Coveñas y me habla un rato el costeño, al ratito yo empiezo a hablar costeño también. Es una anécdota muy simpática porque quienes no sepan, que ya hablaremos un poquito de eso, creo que no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que quisiera preguntarle a Diana. Diana es la creadora de un formato absolutamente maravilloso que se llama el Seminario Virtual de Enneagrama, un mapa de autodescubrimiento, del cual me honro ser uno de sus primeros facilitadores y ser parte fijo de esa nómina que espero mantenerme ahí. Eh, y cuando el formato es que ella conversa con los facilitadores a través de conversaciones y diálogos que graba y se convierten en unas ponencias absolutamente maravillosas. Entonces, la anécdota y lo simpático es que cuando ella entrevista a algún maestro argentino, ella habla argentino y lo habla súper bien. Entonces, por eso le preguntaba sobre el acento argentino. Muy bien, tenía esa curiosidad porque nunca te había preguntado cómo llegaste a la Argentina, por qué llegaste a la Argentina y todo lo demás. Mm, Eh, pero volvamos un poquito, o mejor, entremos en el tema del eneagrama, que listo. digamos que es un paraguas que cobija todo lo que es muchos de los aspectos de tu vida y de la mía, y de Mm. intro. ¿Qué fue qué pasó dentro de ti, Danita, cuando conociste el eneagrama? Mm. Pues sobre todo esto que te decía hace un rato y es que me ordenó un montón. Yo tenía por un lado como una visión espiritual, por otro lado una visión psicológica, por otro lado una dimensión biológica, por otro lado una visión social y comunitaria que también ha sido un tema que durante muchos años me interesó mucho y no se conectaban tanto entre sí, eran como mundos medio compartimentalizados, había una especie de intuición de esto en algún punto tiene que converger y el enagrama me lo ordenó, me dio como ese mapa donde, acá veo esa multidimensionalidad del ser humano en un símbolo que ayuda a comprensiones sucesivas, como en capas de profundidad. Me ordenó muchísimo, me dio como un mapa guía y me dio una capacidad de autoobservación, acá así como en lo personal, que en ese momento que lo conocí, me fue muy clarificador, como, ahora entiendo por qué tengo estas cosas tan compulsivas que se me resisten a la transformación, por más que yo ya veo que son, más o menos puedo entender de dónde vienen, pero ¿por qué se me resisten tanto al cambio? Porque decimos esto como de que poder ver y comprender ya es una parte de cambiar. Y es cierto, obviamente que en ignorancia ni siquiera podemos empezar a transformar nada, pero también me dio la cosa no solamente descriptiva de por qué es así y cuál es la estructura de personalidad y cuál es la coherencia interna que tiene este sistema, sino que hay una vía de transformación posible, de flexibilidad y ver todo lo humano en el mundo de las relaciones, como dejar de tener esta visión de que todo pasa por mí y como que todo el mundo pensaría como yo pienso y que a todo el mundo procesaría las cosas como yo las proceso. El enagrama da una posibilidad de realmente entender al otro desde el otro, no solamente desde
el propio filtro donde nos tomamos las cosas tan personales y como que si me gusta o no me gusta, lo apruebo o no lo apruebo, fuera algo importante. Eso no tiene ninguna importancia que a uno le gusten cosas o le dejen de gustar. Eso es como circunstancial, porque pues uno tiene muchos caprichos en la personalidad, pero entender la coherencia interna que tiene la estructura que cada persona creativamente ha ido construyendo para poder sobrevivir, resolver sus necesidades, cumplir sus deseos, ha sido un mapa maravilloso y por eso pues me he puesto a decirnos esto, ojalá que lo conozca más gente, que lo conozcan de muy buenos maestros y yo no he parado de aprender y de asistir a cursos y a formaciones y a talleres y a cosas porque es un mapa infinito. Tú te identificas como una tipología 3, Ujú, ¿cierto? ¿cierto? ¿Cómo, cómo ha cambiado tu manera de vivir ese patrón de comportamiento con el paso de estos años de trabajar con el Enneagrama? Un montón, un montón. Porque ya no me siento tan atrapada por el que piensan los otros o si me aprueba o no me aprueba, me reconoce o no me reconoce. Eso sigue estando, sigue siendo importante para mí, pero ya no es paralizante, ya no es la única forma en la que yo tomo decisiones. Es esta cosa de poder considerar, ok, esto me generaría aprobación y reconocimiento, pero realmente lo quiero o no lo quiero y estoy dispuesta a pagar el precio de, si no lo quiero, ponerme roja un ratito, pero ser fiel a mí también, ¿no? Como este camino de autenticidad que propone el Eneagrama para el Eneatipo 3 es importante porque claro que hay una cosa del engaño y de la vanidad y de la imagen y de querer demostrar el valor, porque de fondo, mi sensación es que el amor no es gratis, es como de fondo la cosa es esto hay que ganárselo y el mundo es duro y hay que merecerse las cosas, pero luego me he ido dando cuenta que pues es una historia que nos contamos y realmente la vida le da el aire a todos. O sea, si tú has matado, si has robado, si has mentido, si eres vanidosa, si no lo eres, si eres orgulloso, si no lo eres, la vida te sigue dando aire, te sigue dando agua, sigues teniendo experiencias, como que no es que me lo tenga que merecer de esa forma. Ahora, claro que hay consecuencias y hay resultados en la vida si uno está muy atrapado por la personalidad y hay mucho sufrimiento. Entonces, ¿qué me ha dado en el camino de personal? Dejar de sufrir tanto por tantas cosas. Obviamente que el sufrimiento y el dolor sigue en algunas situaciones, pero ya no es ni tan intenso, ni por tantas razones, ni me atrapa tanto. El diálogo interno me ha cambiado un montón, ya no es una cosa tan exigente, esta imagen del 3 como de autoespoliarse, como el caballo, como si se tirara a sí mismo las espuelas de más, y hay que hacer más, y hay que ir más lejos, y hay que hacer más cosas. Eso se ha relajado un montón, como si puedo, si quiero, si me alcanza, porque hay una motivación, o sea, siempre hay como unas ganas de más cosas, pero ahora soy mucho más consciente de mi energía y de no hacerlo a cualquier costo. Yo tenía momentos en mi vida que alguna vez también lo he contado, de tener 5 trabajos al tiempo, dormir 4 horas, de estar como muy alocada, sintiendo como que la vida no me va a alcanzar para todo y tengo que hacerlo ya y tiene que ser muy bien y tiene que ser además con la sonrisa, como no sé, como la Barbie que hace todo sin despeinarse. Es como no, qué cansancio. Entonces ahora, y obviamente también gracias a Lira, que en la maternidad uno entiende que la energía no es ilimitada y que hay que cuidarla bastante. Como que sí, me he relajado mucho más en ese diálogo interno, en esa autoexigencia, y ya soy como más capaz de darme cuenta cuando estoy jugando el personaje, pero si adentro hay un sí o hay un no, como que no siempre puedo ser coherente y consciente con lo que me doy cuenta, pero ya me doy cuenta muchas más veces y mi libertad se ha ampliado. ¿Qué crees que las personas malinterpretan más del Enneagrama? Mm, habría tanta cosa para decir. Em, Yo creo que sobre todo la parte de la caricatura, o sea, como de pensar que la personalidad es una cosa fija eh, y tomarlo como una justificación, ¿cierto? Entonces como yo soy dos, no puedo hacer esto, o como yo soy dos, tengo que hacer esto. Y entonces como atraparse cada vez más dentro de la estructura de la personalidad cuando la invitación es a que
pues te des cuenta que hay un montón de posibilidades y de caminos con los que te puedes ir complementando y desarrollando para que ganes en recursos y en libertad y en formas de actuar más adaptativas a lo que va pasando, porque la personalidad es una forma de resolver necesidades o temas, pero es una de un montón y no todo en la vida pues, se necesita resolver desde el 3 o desde el 2 o desde el uno. Entonces, yo creo que a veces el enneagrama se toma como una especialización en tu estructura de personalidad, cuando la invitación espiritual y profunda del enneagrama es darte cuenta que tu ser tiene muchísimas posibilidades y que ¿para qué lo vamos a encasillar en la caricatura, habiendo tantos caminos posibles? Que parte de la manifestación que traes para este capítulo de la manifestación consciente tiene mucho que ver con eso y a mí me sedujo mucho esa propuesta también de darte cuenta de todas las posibilidades creativas que tenemos, nos da la evidencia de que esa historia que nos contábamos, que solo podíamos unas cosas o solo podíamos ser de una cierta manera, no es así, que si enfocamos realmente la atención y la energía en flexibilizar y abrir esa estructura, hay muchas otras cosas que nos pueden pasar. Propósito de lo que es tu propuesta para intro, Ujú. ¿por qué te interesa tanto trabajar los subtipos desde la luz y no desde la caricatura del ego? Mm. Sí, más que subtipos, los instintos como tal, porque Ujú. a mí una de las cosas que en el camino de ir aprendiendo enneagrama me llamó mucho la atención fue darme cuenta que hay un centro emocional inferior y hay un centro mental inferior donde vemos reflejadas las pasiones y las fijaciones y hay un centro mental superior y hay un centro emocional superior que tiene que ver con las virtudes y las ideas santas, pero no hay un centro visceral inferior ni superior, hay un centro visceral que es bisagra, que está bien, o sea, nuestro diseño biológico está muy bien hecho, está súper adaptado a lo que necesitamos hacer aquí. Ahora lo estorbamos. Con nuestro mal uso de la mente y de las emociones y enfermamos al cuerpo y nos limitamos en lo que nuestra energía es capaz de expresar aquí en la materia. Entonces, para mí ese centro visceral que es la sede de los instintos empezó a generarme mucha curiosidad, porque esto no tiene como una cosa donde evolucione a un centro superior, sino que es bisagra para que el otro se pueda dar. Y entonces me fui metiendo también en temas de trauma para ver el tema del trabajo somático y ver que ahí hay tantas respuestas en lo que pasa en el cuerpo cuando los instintos están libres, cuando nuestros instintos están sanos, cuando nuestros instintos están disponibles y no los criminalizamos y no los estamos obligando ni forzando a actuar de cierta manera, están muy adaptados a la vida y nos permiten circular muy bien la energía para que esa mente y ese corazón se abran. Si nuestro cuerpo está tenso, si nuestro cuerpo está incómodo, si los deseos que tenemos los criminalizamos y no tenemos una buena vía para que se desplieguen, el corazón no tiene cómo abrirse porque no siente un espacio cómodo para hacerlo y la mente tampoco se pone muy estrecha porque se obsesiona con cosas del cuerpo o del orden o del territorio o con estas cosas que tienen que ver con los instintos. Entonces, desde ahí me ha servido mucho en mi camino personal y con algunas personas que acompaño, en algunos grupos que he podido acompañar, ver el trabajo tan importante a través del cuerpo y los instintos como una buena sede para que las pasiones y las fijaciones aflojen un poquito, como que haya algo que se ablande para poder hacer una nueva forma que sea más funcional, porque algo de lo que hay en la estructura de la personalidad es la rigidez. Y lo que se va necesitando también es como, bueno, como hablando esta rigidez para que siendo creadores conscientes podamos dar una forma nueva más adaptativa. Alguna forma vamos a necesitar y lo que manifestemos también será una nueva forma, pero es distinto a que sea una estructura defensiva, que sea rígida, que esté alerta, que esté tensa, a que sea una estructura o una forma que favorece mucho más el paso de la vida, como mucho más de cara al presente, a la realidad y también al deseo, porque nuestra estructura defensiva está hecha con cosas que ya pasaron hace mucho tiempo y que muchas veces ni tienen que ver ya con el escenario de nuestra vida, pero lo seguimos trayendo fantasiosamente una y otra vez.
pero el cuerpo está todo el rato en presente, no tiene otra opción. Nuestra mente puede irse a cuando yo era chiquita me pasó no sé qué, y entonces está ahí navegando en el pasado. Nuestra mente se puede ir mucho también al futuro. Yo quiero que me pase esto, tengo que hacer no sé qué, pero el cuerpo no tiene otra cosa que estar presente. Yo no puedo respirar un montón ayer y no respirar hoy, o yo no puedo decir, hoy me voy a comer todo y después por 3 semanas no como nada. Eso no se puede hacer. El cuerpo necesita estar en la constancia de cara a la realidad. Entonces, veo ahí una llave muy importante para trabajar en intro de la manifestación. Increíble, sí, totalmente de acuerdo contigo. Durante la pandemia, y tú me corriges, pero durante la pandemia fue que nació Enneagrama, un mapa de Sí. autodescubrimiento. Ujú. ¿Cómo nació realmente esa idea? La verdad, la historia bonita. No, la verdad, verdad. Ay, Y, te verdad es que pone- y, te- estaba... y no sé si es efecto de las luces, pero te pusiste coloradita. Y es la primera vez, la primera pregunta que te hace, te pones coloradita con mucha facilidad, pero es la primera Sí. vez. La verdad, verdad. Ay, verdad es que estaba viendo un puerperio muy complicado y un conflicto de pareja muy difícil en esa época. Y bueno, una vez que me estaba sacando leche cada 3, 4 horas y me sentía una vaca lechera y como que toda mi vida se había convertido en hacer leche. Y entonces había una parte Producir de mí, leche. producir leche era la misión de mi vida. Entonces yo comía para hacer leche, para poder alimentar a Lira y entonces toda la vida se había convertido en una misión de conseguir toda la leche posible para Lira. Y claro, y esto fue durante mucho tiempo, o sea, esto fue un año entero de estar en un trabajo completo, de estar haciendo leche para Lira. Y además de lavar ropa y no morir con las 3 horas de sueño que tenía cada noche. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que ya Lira estaba por el añito y viendo cosas, todavía no había estallado la noticia de la pandemia Ujú. y me apareció un tema de hacer eventos virtuales. Y entonces cuando Lira vino y vino como vino, y yo veía como que, bueno, me dijeron que para el año de pronto esta niña ya no estaba y yo la veo aquí muy viva. Aquí vamos a tener que hacer algo porque no se puede vivir solamente del aire. Y entonces, claro, yo había suspendido trabajar porque cómo podía trabajar estando sacándome leche cada 3 horas. O sea, tú Eh, habías aceptado que Lidia iba a estar contigo solo un año. claro, eso había sido como, pues, si es un año, pero pues yo voy viendo que en el año esta niña va creciendo y está bien y está maravillosa y pues no nos estamos muriendo. Toca ver cómo sostenemos la vida de aquí en adelante. Entonces, ok, ahora yo quiero seguir estando muy cerca de Lira. Y la opción de trabajar en algún lugar 8 horas por fuera de casa o algo así me era impensable. Así que había un aquí, bueno, tiene que ser algo virtual que yo pueda hacer desde casa para poder estar cerquita de Lira. Y apareció, así como le apareció a la gente del seminario virtual de Enagrama un día por ahí en sus publicidades o demás, una publicidad para hacer un evento virtual. Entonces dije, bueno, a ver qué es esto. Y sentí una cosa tan renovadora volver a pensar en algo que no fuera hacer leche o, o de estar limpiando y cambiando pañales, que fue como, ay, es cierto que yo era una mujer súper curiosa y que me gustaban muchas cosas y que también este mundo intelectual para mí es importante. Y lo único que me acompañaba en ese momento, la verdad, era que sí, seguía leyendo cosas de enneagrama porque en ese momento no había tantas cosas virtuales alrededor del enneagrama tampoco, o sea, no era como un mundo tan difundido como es ahora en la virtualidad. Entonces pensé, bueno, si yo hiciera un evento virtual de algo, ¿de qué tema me gustaría? Y lo primero que pensé, que en ese momento también estaba siendo muy importante para mí en el acompañar el proceso de salud del Ira y del mío, eran temas de nutrición saludable. Y lo pensé con mi hermano que estaba muy metido en eso, ¿qué tal que hagamos esto juntos? Y él, no, yo no me animo a salir en cámara, tanta cosa, yo estoy en otra, no sé qué. Y yo, bueno, ¿qué será entonces? Enneagrama. Bueno, vamos a hacerlo como jugando porque había una parte como gratuita del eventos virtuales y empecé a meterme como si yo lo hiciera, de qué lo haría, a quién invitaría, cómo sería.
sin pensar en lo que se iba a convertir, pero era como algo estimulante en ese momento para decir, bueno, pensemos en otra cosa que no sea hacer leche. Y me fui metiendo, me metí efectivamente ya como a la formación y el curso, y creo que en la segunda sesión del curso vino la pandemia y entonces fue como, bueno, más importante que nunca porque no puedo salir de la casa y entonces ya tampoco está una opción de mover a vivir afuera, a trabajar de algo. Y así, esa es la verdad verdadera que así nació en un puerperio complicado. Bueno, yo aquí voy a pasar una factura de cobro. Ujú. ¿Cuántas, cuántos capítulos hemos tenido? Tres, ¿no? ¿De intro del No, no, seminario? del seminario virtual de Cuatro. Enneagrama. Cuatro, ok. ¿Cuánta es tu base de datos? ¿Cuántas personas hacen parte de tu base de datos Un del poquito seminario más de virtual? 10.000 ahora, pero ha fluctuado. A veces ha tenido 20.000, otras veces 12.000 y así la he ido decantando. A los que ya no me abren correos los voy borrando. Cuando hicimos el primero, yo te dije que ibas a pasar de 10.000. Mm, Siempre viene eso. ¿Te imaginaste alguna vez con esto que ibas a convocar a tantos referentes mundiales del Enneagrama como los has convocado? no, qué va. Yo mandaba el correo como, ¿qué va a decir que sí? Pero como el peor trámite es el que no se hace, yo bueno, pues yo arriesgo y yo estoy ahí como en todo mi sueño, no todos me dijeron que sí, pero la mayoría se entusiasmaron con el proyecto y estuvieron y hemos estado muy cercanos. No, yo no me imaginé ni que creciera así, ni la forma que tomó, pero también fui entendiendo que así como un hijo tiene su propio destino y uno más o menos acompaña y está al servicio de esa criatura, pues los proyectos también tienen como vida propia y entonces cada vez más yo me he ido poniendo al servicio de lo que el Seminario Virtual de Diagrama quiere de mí y eso ha hecho que los formatos cambien y que a veces apoyo más los proyectos de uno, a veces apoyo más los proyectos de otro, a veces estoy yo un poquito más en escena, a veces estoy más un poquito detrás de escena. Ha ido mutando y adentro hay un montón de cosas del Seminario Virtual de Diagrama, pero no me imaginé, me ha sorprendido muy gratamente todo lo que ha pasado con el seminario, las vidas que ha transformado, lo que le ha pasado a la gente con esto, porque yo al principio me sentía que era simplemente puente, como soy un puente entre los facilitadores de Enneagrama y la gente que está interesada en Enneagrama para que vayan encontrando sus maestros, sus formaciones, sus talleres, sus cosas, y así fue durante quizás los 2 primeros años y luego como que ha tendido a ser más profundo, o sea, como mucho más implicado porque luego se van tejiendo unos vínculos muy especiales, sobre todo a través de los retiros, de las formaciones más largas, es como que yo quiero un montón de gente más de la que quería cuando empecé el seminario virtual de Enneagrama, hay muchísimos amigos que han llegado a través de esto, hay muchos maestros que han llegado para mí a través de esto y la comunidad no solamente ha crecido en número, sino que se ha fortalecido en vínculos, en calidad de los vínculos. Bueno, el tiempo se me está empezando a agotar. Tengo muchos temas que Mm, quería conversar contigo y te voy a proponer una dinámica para aprovechar al máximo el tiempo y es ujú. preguntas rápidas, respuestas Cortas y cortas. rápidas. Con eso Haré uso vamos. de mi eficiencia 3. ¿Qué sentías que en ese momento que surgió el seminario virtual de Enneagrama necesitaba la gente? ¿Y qué necesita hoy, 5 años después? Yo creo que en ese momento la gente necesitaba desmitificar mucho y tener buenos referentes de Enneagrama, entender la complejidad del símbolo cuando se estaba haciendo una caricaturización del símbolo, como entender bien que este es un mapa de autoconocimiento personal, pero que requiere un tiempo, una disciplina, un estudio, un compromiso. Creo que acercarse como algo depurado de Enneagrama necesitaba en ese momento. Y ahora creo que mucho más la visión espiritual e inspiradora del enegrama se necesita y sobre todo lo que tiene que ver con lo vivencial, lo vincular, lo, sí, como lo que abra el corazón, expanda el alma, ponga el cuerpo relajado, que permita vínculos profundos. Necesita, en ese momento lo virtual era algo
muy importante, además era pandemia y era como una de las únicas opciones, pero ahora cada vez más la cosa es híbrida, o para mí por lo menos es como inspírate aquí en lo virtual, pero ojalá que lo lleves a tu familia, a tu casa, a los grupos, a los retiros, a la cosa que atraviese el cuerpo. Hoy, en el 2025, Diana Cícer, ¿cómo diferencia el éxito y la plenitud? Pues ya estamos en 2026 y ya me han pasado cosas en un año. O sea, que tú decías hoy 2025. Perdón, Eh, 2026. tranqui. El éxito, pues mira, ha sido, ya la referencia no es tan externa. O sea, parte de Ujú. lo que yo me he planteado seriamente, vamos a decirlo, es cuál es mi propia definición de éxito, porque el éxito para mí sigue siendo importante, sigue siendo una palabra que no me es neutra. Hay una parte de mí que quiere el éxito, pero lo que ha cambiado mucho es que eso ya no está basado en lo que afuera dicen que es exitoso, sino que ya tiene que ver con que es una vida exitosa para mí, que ya tiene mucho más que ver con si puedo amar, si puedo ser feliz, si puedo hacer lo que es como la agenda más de mi alma, más que de mi ego, te lo resumiría así, ¿cierto? Es como que tiene que ver mucho más con ponerme al servicio del alma o de la vida o de lo más divino y trascendental y ya no tanto con la agenda del ego. Muy bien. ¿Qué resonó de intro? ¿Qué te resonó de intro para que terminaras haciendo parte de eso? No, eso es muy difícil responderla rápida, pero me fuiste enamorando y conquistando con el formato. Aquí, a ver, como que hay una parte mía que disfruta mucho del encuentro y hay una parte de mí en la que eso me ablanda demasiado y me pone vulnerable y me asusta también, ¿cierto? O sea, en lo presencial, sobre todo cuando es un formato intensivo de retiro y de varios días, eventualmente en algún momento, por más que tu ego se resista, en algún momento como que la grietita se abre para que entre la luz y pues requiere un momento de más vulnerabilidad y donde el personaje ya no se puede sostener tanto. Entonces, yo he sido participante, no facilitadora en los otros encuentros de intro y eso me ha permitido ablandarme para ver que son espacios muy seguros para ser como somos, ¿cierto? Para podernos ver con amor y con humor también dentro de todas las cosas que van pasando, porque si a uno no si no te toca el tema de la teoría, te toca el tema de las danzas con María Mer, si no te tocan las danzas te toca una parte más artística que trajo Pau, que trajo Marce, o que la respiración, en fin, como que siempre hay una parte donde aquí fue que me abrí. Entonces, bueno, me fuiste seduciendo, encontrarme a la gente, enamorarme de más gente, es como que hay una parte como que el corazón tiembla de, ¿será que sí me va a alcanzar amor para más gente? Yo creo que es como la pregunta que se hacen las mamás cuando piensan en si tengo otro hijo, no, es como... ¿Y qué va a pasar? Porque yo adoro a esta criatura, no sé si me va a alcanzar para amar a la otra y cuando se dan cuenta que sí, que la aman, bueno, a mí me pasa eso como en los retiros y en las formaciones también, es como, yo ya no sé si me alcanza para querer más a más gente y de repente llego, es como esta cosa se amplió. Entonces... Me he ido enamorando de los facilitadores, de las compañeras, de los compañeros, de las actividades y de mí también, de lo que voy descubriendo de mí a través de esas experiencias. Entonces, bueno, me sedujiste lo necesario y también la vida me ha dado más confianza de decir, bueno, antes no me sentía tan segura de ir como facilitadora porque si algo pasaba con Lire me tenía que devolver cómo dejo tirado el grupo o cómo dejo tirada la responsabilidad que tenía con mis compañeros facilitadores y contigo, pero ahora veo a mi familia muy fortalecida también en los cuidados, los veo como muy competentes y Alira feliz de quedarse con los abuelos y con el tío y con la cuidadora. Entonces, esta vez fue como, listo, hágale pues, voy a ir y me siento con la confianza y si la vida acompaña, pues ahí estaré en el doble rol que siempre tienes también con los facilitadores de facilitar un ratito y en el otro, los otros espacios participar como uno más. Bueno, voy aquí a plantearte tres preguntas que no me vas a responder ahora
y que estoy seguro que me la vas a poder responder muy seguramente en la masterclass que dentro de 15 días vas a facilitar. Lastimosamente para quienes nos escuchan y aún no se han escrito en intro, no van a poder estar en esa masterclass. De O pronto se sí, si se animan, inscriben. se inscriben, están a tiempo. Y bueno, y si se inscriben después de tu masterclass, ella va a quedar grabada para todos los que están inscritos. Ujú. Entonces, las preguntas que te voy a dejar ahí para tu masterclass. ¿Qué quisieras que las personas descubrieran sobre sí mismas en tu taller? Mm. La segunda pregunta, ¿qué pueden aportar los subtipos o las variantes instintivas, mejor aclarando el enfoque, cuando se miran desde la conciencia y no desde el juicio? Ujú. ¿Y qué significa para ti manifestar conscientemente? Entonces, La dejando esas paz. tres preguntas, entro en las dos o tres preguntas finales con el ser humano que hay detrás de Diana y que espero haber con esta conversación mostrado ese aspecto humano Hasta me hiciste maravilloso. poner colorada y todo. ¿Qué te gustaría que las personas recordaran de esta conversación? Am, de esta que acabamos de tener, Sí, pues para mí lo más importante es que esa buena relación con la vida, ¿cierto? No, el ego se defiende porque siente que la vida no le cuida, no le quiere, le ataca de alguna forma y entonces el ego se construye como una resistencia a eso. Y yo lo que he encontrado es que para nada, que la vida cuida un montón y que todas las experiencias son necesarias y en todas hay una forma de atravesarlas sin salir más endurecidos, sino más bien como con el corazón más ancho. Entonces, ojalá que haya ahí como una semillita, por lo menos curiosidad de ver cómo la vida no me está atacando, sino que me quiere, me cuida, me acompaña y me da el espacio necesario para experimentar lo que me corresponde. y la última, que creo que tienes cómo responderla, o más que una pregunta es un pedido. ¿Qué quisieras decirle hoy a alguien, a alguna persona que siente que no encaja en esta vida, en este mundo? Pues a ver. La vida no comete ningún error. La vida no comete errores y todo lo que está tiene espacio para pertenecer. Siempre somos servicio para otros. Todo lo que está es necesario que esté. Y yo creo que la naturaleza es una gran forma de verlo. La naturaleza nada sobra. Todo está de alguna manera interconectado y es una fantasía nomás, es una historia que nos contamos. No es posible no pertenecer, no es posible no tener espacio porque lo tenemos. Es como la vida está contigo, te sostiene y te acompaña desde la primera vez que te respiró y desde ahí ha tenido un compromiso ilimitado contigo en cada uno de los latidos. Es como es que está ahí, está sosteniendo y esto no está tan garantizado tampoco. Es como mientras estemos es porque estamos invitados a abrirnos y a recibir y también a dar. Como estar, ser parte del juego de dar y de recibir es muy, ¿qué? Entusiasmante, es muy curioso, como pasa de todo. Acá hay toda la gama de emociones, de pensamientos, de tragedias, de dramas, de cosas y todo hace parte y es necesario. Si uno puede tomar un poquito de distancia para respirar y ver todo lo que ha pasado para que yo pueda estar acá es absolutamente maravilloso. Yo lo he resaltado mucho más desde que soy mamá. Miro a mi mamá de otra manera o a mis papás de otra manera. Es como todas las gripas que me acompañaron a pasar, todas las comidas que me dieron para estar aquí, toda la ropa que me dieron mientras fui creciendo a lo ancho y a lo alto. Es como wow, la vida ha sostenido con mucha generosidad. Entonces, la vida no comete errores ni es posible no pertenecer. Ahora podemos cerrarnos a eso y vivir en resistencia mucho tiempo o podemos empezar a relajarnos y disfrutar. Diana Cícer, mil y mil gracias. Gratitud inmensa como siempre y en particular por este espacio y por abrirnos tu corazón.
Gracias. A ti y ojalá a todos que se vengan a pasar súper rico y a todo lo que pasa en intro, porque aunque no todo es placentero o cómodo, porque el ego ahí también se va resintiendo en algunos momentos, el espacio es cómodo, es súper amoroso y toda la experiencia cierra y envuelve algo que se queda para siempre en el corazón. No todas las formaciones que uno hace se las acuerda tanto como lo que pasa vivencialmente, así que ojalá se animen. La masterclass va a estar muy chévere también, vamos a resaltar ese papel del cuerpo, de los instintos, de lo salvaje, de lo humano, al servicio de que esta existencia sea lo más gozosa posible también, así que súper invitados y gracias a ti, Germán, por seguir soñando esto que yo entiendo que es un trabajo súper complejo, súper largo, es artesanal, realmente tu trabajo es artesanal, como de ir uniendo los hilitos para que este tejido y esta red puedan sostener a los que vienen. Muchas gracias por hacerlo posible. Gracias a ti también. Nos vemos el 3 de junio, ¿cierto? Ujú. Es tu masterclass, el 3 de junio, la masterclass de Diana. Ahí nos Hasta muy vemos. pronto. Hasta prontito. Chao. Chao, chao.